Estimado Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast de Naticum. Nos da mucho gusto recibirte. El gusto es para mí, Omar, con el mayor agrado y un privilegio estar contigo y tu audiencia. No, al contrario, quiero comentarles a quienes nos escuchan aquí en el podcast de Naticum que es un honor tener a una personalidad de tu altura, Jesús, con la experiencia que tienes en los diversos cargos que has ocupado y que vamos a comentar a lo largo de la charla. Y además, pues para platicar de un tema en donde no solo eres experto, sino que además durante muchos años has sido un protagonista esencial para la crisis constitucional por la que hoy estamos atravesando. Un protagonista que está completamente legitimado además para opinar sobre estos temas. Y pues para mí es un honor. Además quiero comentarle a la audiencia que tuve la fortuna de trabajar mi tesis doctoral bajo tu guía y eso pues indudablemente que me llena todavía más de orgullo estar sentado aquí frente a ti, estimado Jesús. Y pues para comenzar quisiera dar la entrada, vamos, pues con lo que recientemente ha acontecido en cuanto a la reforma judicial. Tenemos este conjunto de reformas, este paquete de reformas constitucionales que dejó el presidente López Obrador y hay una que es la que hoy nos tiene aquí reunidos, que es la reforma judicial, ¿no? Que quiero confesarte, estimado Jesús, yo la veía muy lejos. Yo cuando la presentó, francamente, yo pensaba que estábamos muy lejos de que se aprobara, de que algo así aconteciera en México y bueno, pues hoy es una realidad, ¿no? Hoy es una realidad y eso, tan es una realidad que estamos en medio de un proceso de implementación. Por supuesto que quienes se han visto directamente afectados por la reforma constitucional han promovido los medios de control constitucional que han estimado procedentes, ¿no? Y bueno, pues recientemente la Corte nos ha fijado ya cuál ha sido su criterio, nos ha dado a conocer cuál ha sido su decisión. Y quisiera comenzar por ahí, Jesús. La reforma fue impugnada en acciones de inconstitucionalidad y la Corte pues decide aparentemente darle prevalencia a la Constitución y a esa reforma que también se presentó en materia de supremacía constitucional. ¿Qué opinión te merece lo decidido por la Corte, Jesús? Eh, a ver, yo le daría una lectura ligeramente distinta, en el sentido de que si bien hubo una mayoría que consideró procedente los medios de defensa constitucional en contra de una reforma, así sea a nivel constitucional, que pudiese violar los derechos humanos o que implica un cambio a nuestra identidad como república representativa, democrática, laica y federal, y que entonces hay una mayoría que considera, de ministros, que considera procedente este tipo de medios de defensa constitucional. Ciertamente hubo una minoría de 4 ministras y junto con un ministro que lograron vetar esa decisión mayoritaria. Esto, a reserva de hacer algún comentario en lo que desde mi perspectiva se presenta, sí quisiera señalar que en mi opinión, y además jurídicamente es lo conducente, no hay un pronunciamiento sobre la procedencia o no de los cientos de juicios de amparo que se han promovido en contra también de una reforma judicial con estas características, y que en este sentido los tribunales de amparo tienen libertad de jurisdicción. Ahora, en cuanto a la opinión que yo pudiera tener o tengo sobre la decisión, pues sí la considero infortunado, ¿verdad? Yo estoy convencido de que debe haber en el ámbito nacional interno medios de defensa constitucional contra las violaciones a los derechos humanos, tanto de fuente nacional como fuente internacional, en los términos del artículo 1 constitucional aún en vigor,
como también por aquellas consideraciones que, como se preveía en el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, en el sentido de que si se existe una reforma, así sea a nivel constitucional, pero que pretende cambiar nuestra identidad como república representativa, democrática, laica y federal, debe considerarse que hay un medio de defensa. No fue el caso de que se lograra una mayoría de 8 ministras, ministros. De hecho, en el ámbito de la procedencia no se requería esa mayoría, sino bastaba que ya fuese procedente y entrar al estudio del fondo del asunto. Al parecer, particularmente un ministro, hay 3 ministras que ya previamente se habían pronunciado muy afines al oficialismo, al partido Morena y sus aliados, que son esta mayoría que hay en el legislativo, además de la titular del Ejecutivo Federal, y pero el tema era la posición del ministro Pérez Dayán, y que en ese sentido, al parecer, a diferencia de lo que ha sostenido en otras ocasiones, en donde llegó a pronunciarse en el fondo de algún medio de defensa constitucional, en donde, si bien él se había pronunciado en contra de la procedencia, llegó en esos otros asuntos, y de acuerdo con la práctica judicial de que, obligado por la mayoría, se pronuncia en el fondo y puede estar de acuerdo con el proyecto correspondiente. Esto no ocurrió, al parecer él anticipó que no se pronunciaría de esa manera, entonces pues la mayoría, se consideró que no tenía gran sentido entrar a analizar el fondo. Esa fue una decisión de la Suprema Corte, razón por la cual se desestimaron las acciones de inconstitucionalidad. Al desestimarse las acciones de inconstitucionalidad, no hay un pronunciamiento del fondo, entonces será esto objeto de análisis por los tribunales de amparo, juzgados de distrito, tribunales colegiados de circuito. Por supuesto, Jesús. Qué importante precisión. Efectivamente, en la acción de inconstitucionalidad para el análisis del fondo del asunto y eventualmente declarar la invalidez de la norma, pues efectivamente se requieren de los 8 votos. No llegamos a ese punto, por lo que ya nos explicas. El ministro Pérez Dayán decide en la procedencia sumarse a ese grupo minoritario con un voto en contra de la procedencia, y como tú bien lo indicas, y qué importante la precisión que nos haces, hay una mayoría de ministros que dicen sí procede. Hay una mayoría de ministros, y esto nos lleva aquí a la estrategia de los litigios que se vayan a dar con posterioridad, porque probablemente en pleno no procedió, pero en sala, en los temas de amparos, pues es todavía analizable, es todavía discutible el tema, ¿no? En este sentido, Jesús, ¿consideras que estos límites que impuso en días recientes el constituyente emite una segunda reforma constitucional precisamente enfocada precisamente al tema, ¿no? Estos límites en materia de control de la Constitución son consecuencia de aquella decisión de sobrerepresentación, un tema en el que yo sé que tú eres experto, pero que también en el foro fue muy discutido el tema, ¿no? De si era conveniente darle esta mayoría poderosa a un grupo parlamentario y que pues prácticamente pudiera alterar la Constitución como lo ha hecho hasta ahora. ¿Consideras que estos límites atienden a ese origen de la sobrerepresentación? Sin duda, esto que estamos padeciendo es una consecuencia de esa decisión del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, que después se convalidó por la sala, se confirmó por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo formaba parte de un observatorio ciudadano, incluso hicimos una visita al Pleno del Consejo General, un grupo de personas que pues nos hemos especializado en el ámbito electoral y compartimos algunos criterios y las razones por las cuales estimábamos que, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, y así lo sostuvimos cuando tuve el privilegio de formar parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de que ese límite de 8% establecido en el artículo 54 de nuestra Constitución para la conformación de la Cámara de Diputados, en el sentido de que no puede haber una sobrerepresentación del 8%, también aplicaba a coaliciones. Ciertamente hubo una reforma a partir del 2007, pero que desde mi perspectiva el sentido de la reforma no implicaba que ya las coaliciones pudieran, o sea, cada uno de los partidos políticos que integran la coalición pudieran tener cada uno una sobrerepresentación del 8%, porque eso se puede ir incluso al infinito, absurdo, desde mi perspectiva. Esto lo compartimos primero con el Consejo General. Al haber la decisión del Consejo General del INE, también acudimos y presentamos un amicus curiae ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, pero bueno, conocemos que una mayoría también de 3 magistrados tomaron la decisión, que tiene como consecuencia, al darle, esto es, una sobrerepresentación que con el 54% de la votación se le otorgó a los partidos políticos que conformaron la coalición ganadora hasta 74% de la representación en la Cámara de Diputados, pues es una representación excesiva, artificial, que nos coloca en esta situación, decía, porque además es una cuestión de legitimidad de las decisiones. Se pone mucho énfasis por el oficialismo de que así lo decidió el pueblo, que tienen esta mayoría hegemónica, pero la verdad es que obtuvieron el 54% de la votación, el 46% de las y los electores no votaron por ese pronunciamiento, entonces, por esa plataforma electoral, el programa de gobierno de Morena. Entonces eso debiera, en un sentido ideal y democrático, ser tenido en cuenta por el oficialismo para ver hasta dónde tiene esa legitimidad para avanzar. No ha sido así, está esta sobrerepresentación y nos coloca ante una posición de reformas que violan, estoy convencido, derechos humanos. Está la de militarización, de reforma judicial que estamos comentando, la militarización, viene lo relativo a la desaparición de órganos constitucionales autónomos. Entonces es una situación, y permítame, concluiría, pero de una vez desde mi perspectiva y los riesgos que veo, es que si bien de acuerdo con algunas clasificadoras internacionales como el Índice Global de Estado de Derecho, que por tercer año consecutivo, el año pasado, consideraron que México había dejado de ser una democracia defectuosa. Nunca hemos sido una democracia plena, éramos ciertamente una democracia defectuosa, insuficiente, pero que ya estábamos en un régimen híbrido, ¿verdad? En el sentido de que a veces nos conducíamos como un régimen democrático, pero en otras como un régimen autoritario,
y nos clasificaron como un régimen híbrido. Desde mi perspectiva, con el cúmulo de reformas propuestas por el entonces Ejecutivo Federal en febrero de 2024, corremos el riesgo de que ya nos ubiquen auténticamente en un Estado autoritario. Completamente, sí, por supuesto. Creo que esta interpretación que se hizo de la ley, pues para darles esta sobrerepresentación, se ha traducido en excesos legislativos, en excesos parlamentarios, indudablemente, y en esa dinámica parece que el oficialismo no se va a detener, parece que seguirá y seguirá y seguirá, y no solo eso, sino que además sorprende la capacidad de reacción que tienen, porque la reforma de supremacía constitucional fue una reacción inmediata para ponerle pausa, para ponerle una traba más, un presupuesto procesal más a las diversas instancias que se están promoviendo, ¿no? Y en este sentido, Jesús, regresando al tema de la reforma judicial, pues yo he conversado en varias ocasiones contigo y hay algo que te preocupa mucho a ti, no solo la situación jurídica de cada persona juzgadora, sino además de la situación que viviremos el resto de quienes acudimos a los tribunales por justicia. En este sentido, ¿qué derechos humanos consideras tú que se han violado, que se han hecho valer incluso esas violaciones a través de los amparos? ¿Y qué futuro le ves en todo caso a los amparos que se promovieron? Sí, a ver, yo identifico al menos, refiriéndome primero a unas víctimas directas, inmediatas, como son quienes integran la Judicatura Federal y en su oportunidad las judicaturas locales, en que por esta decisión de la reforma judicial se ven cesados de manera masiva y arbitraria y sin justa causa, pues se les viola su independencia judicial, individual, porque se ven removidos antes del plazo establecido o el término establecido en su nombramiento, y también la violación de la independencia judicial institucional, la autonomía orgánica derivada de este cese masivo. Esto, que también implica la violación al derecho político que todo servidor público tiene a concluir en condiciones de igualdad su cargo mientras no incurra en una causa de remoción, o también el derecho laboral a la estabilidad que toda persona tenemos en su relación, en una relación de trabajo, a continuar en la misma mientras no concluya el término previsto o incurrir en una causal de rescisión. Entonces, todos estos derechos que son de las personas, de las víctimas, integrantes de la Judicatura Federal, se ve también afectado nuestro derecho humano de todas y cada una de las personas que tenemos para tener un acceso efectivo a la justicia por un tribunal competente, independiente e imparcial. Entonces, no es algo que nada más afecta a la judicatura, sino afecta a todas y cada una de las personas, incluso personas que se dedican al litigio o a la defensa de los derechos humanos, pues se van a ver en determinado momento afectadas por esta violación masiva de derechos derivada de una reforma judicial. Entonces, esto es muy grave, pero yo diría, esperemos que, yo confío que aún hay jueces y juezas de amparo en México que protegerán nuestros derechos. Por supuesto, sí, verdaderamente preocupante para quienes estamos del lado del litigio, efectivamente. Más allá de las reacciones que tuvieron los integrantes de la judicatura con el tema del paro, completamente legítimo en mi óptica, en mi opinión,
Pero indudablemente que si esto avanza y si, como ya parece ser, cesarán los nombramientos de varios de ellos para que lleguen quienes van a resultar electos, eh, yo siento, y lo comentaban en días recientes en la Comisión Interamericana, no hay un diagnóstico de la curva de aprendizaje, de cuánto tiempo nos va a llevar que esos jueces, expertos o no expertos, pero jueces al final del día, pues agarren el ritmo, el rol que hoy tiene el Poder Judicial de la Federación, particularmente en el medio de control constitucional más importante del país, que me parece que es el amparo, ¿no? Entonces, en esa dinámica verdaderamente preocupante. Y yo agregaría lo que comentas, Jesús, el proyecto de vida de cada persona juzgadora, ¿no? El proyecto de vida, hay quienes entraron haciendo el servicio social al Poder Judicial, ¿no? Y escalaron por completo y tomaron la decisión de pertenecer al Poder Judicial por más de 25, 30 años tal vez, y pues hoy aparentemente pues eso ha quedado de lado, ¿no? Ha sido ignorado por el constituyente, bueno, por el oficialismo, digámoslo así, ¿no? Sí, sin duda es de la mayor gravedad, tristeza, tragedia. Detrás de cada persona hay una historia personal, familiar, de solidaridad. Es muy, muy triste y bueno, pero esperemos. Yo todavía, insisto, hay... creo en el Estado de Derecho, esperemos que no estemos enfrentando ya la demolición del Estado de Derecho, de la división de poderes, de la independencia judicial. Hay tribunales de amparo, ¿verdad? Y sí me gustaría hacer un comentario, porque tú desde la pregunta anterior me señalaste la inquietud de la llamada reforma de supremacía constitucional o de inimpugnabilidad de las reformas constitucionales. Sin duda, ya mencionaba yo, los tribunales de amparo tienen una libertad de jurisdicción y deberán hacerse cargo, deberán estudiar, analizar la procedencia de los juicios de amparo, por un lado, las violaciones a los derechos humanos a los que hacíamos mención y que se hacen valer y que son tanto los de fuente nacional como de fuente internacional, que en los términos del artículo primero constitucional tienen un nivel constitucional. Estamos estrictamente ante una antinomia o un conflicto de normas del mismo nivel y le corresponderá al Tribunal de Amparo establecer cuál debe prevalecer. Y en este sentido, quiero mencionar que hay una jurisprudencia interamericana, incluso una decisión directamente vinculatoria en contra de México, en donde establece, porque ya lo había señalado antes, pero establece la Corte Interamericana que los jueces y las juezas tienen la obligación de ejercer un control de la convencionalidad, no solo de normas legales, sino de normas constitucionales que sean incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos e inaplicarla en el caso concreto o establecer una, si hay facultades para expulsarla, pues expulsarla, si no inaplicarla o al menos realizar una interpretación conforme con la convención de esa norma legal o constitucional incompatible con la convención. Esto es obligatorio para los jueces y juezas de México, de acuerdo con el caso García Rodríguez contra México, resuelto el año pasado, y que, nuevamente digo, los tribunales de amparo deberán hacerse cargo de ello. El ministro Jorge Pardo Rebolledo puso énfasis en esta decisión de la Corte Interamericana con motivo de la deliberación a la que hacíamos referencia hace unos minutos. Entonces, esto es algo que debe resolver el Tribunal de Amparo. Y está, ciertamente, ya no solo la reforma judicial, sino esta reforma denominada de supremacía constitucional, que a su vez es violatoria de derechos humanos. Viola el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece el derecho a un recurso efectivo ante un tribunal independiente
competente, independiente, imparcial, que proteja nuestros derechos. Eso deberá resolver los tribunales de amparo. Yo estimaría que respecto de esa reforma de la supremacía constitucional que eleva, o sea, a lo que ya preveía el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, a nivel constitucional, el artículo 7, en cuanto a que no procederá el juicio de amparo contra las reformas y adiciones a la Constitución, desde mi perspectiva, adolece del mismo vicio de violación de derechos humanos y que un tribunal de amparo quizás podría establecer que, si bien la regla general es que no proceda el amparo con respecto de reformas y adiciones a la Constitución, de acuerdo con una interpretación conforme con la Convención, como está obligado a realizar, sería pertinente y conducente interpretarla en el sentido de que en ciertos casos relacionados con donde se hagan valer presuntas violaciones regresivas a los derechos humanos o que se afecte la identidad de nuestro país como república representativa, democrática, laica y federal, ya no se diga también de los casos de violaciones, de vicios o violaciones trascendentes al procedimiento de reforma a la Constitución. En todos estos casos sí debiera considerarse procedente el juicio de amparo, como estoy convencido de que debe ser así, y que hay varios juristas, ilustres juristas, Ferrajoli, Gargarella, Pou, que así lo han establecido, entre muchos más, y también hay experiencia de derecho constitucional comparado. No solo se pretendería que un tribunal fuera demasiado creativo, sino que es sencillamente atender a la experiencia de derecho constitucional comparado, a lo que establecen también notables juristas, como también a la obligación que establece la jurisprudencia interamericana. Estoy convencido, Jesús, de varios de los puntos que nos comentas. Indudablemente que la experiencia comparada nos dará una pauta muy importante para que nuestros jueces de amparo se pronuncien y se pronuncien no solo con razones y fundamentos completamente justificados, sino además con lo que hoy le exigimos a nuestros jueces con cierto grado de valentía, ¿no? Y coincido también con esta parte de lo que ha acontecido en el sistema interamericano. Creo que es una experiencia muy importante la que México ya ha tenido dentro del sistema, con casos concretos en donde, como tú nos indicabas, ya hay un pronunciamiento sobre cuestiones de temas constitucionales que pudieran resultar incompatibles con la propia la convención, por supuesto, ¿no? Y yo incluso agregaría, porque es orientador el criterio, lo que ha acontecido con otros países en el sistema interamericano. Recuerdo el caso chileno de la última tentación de Cristo, donde también incluso la condena fue muy clara: reforma tu constitución en el tema de censura previa, ¿no? Entonces, en esa dinámica, Jesús, pues tú eres un hombre que formó parte del sistema. Presidiste uno de los órganos más importantes del sistema interamericano, como lo es la Comisión Interamericana. Y bueno, pues en días recientes tuvimos una audiencia, se celebró una audiencia, se verificó una audiencia en la Comisión Interamericana en la que participaron organizaciones de la sociedad civil, pero por lo que yo pude percibir, claro, probablemente no se da cuenta, uno lo ve a través de la televisión, a través de YouTube, pero por lo que pude percibir, la mayoría de las organizaciones ahí representadas, pues precisamente eran organizaciones de jueces, juezas, de personas pertenecientes a la judicatura. Creo que sería muy interesante, Jesús, si nos pudieras comentar qué sucedió en esa audiencia, cuál era el objeto de esa audiencia. ¿Y cuál es tu opinión al respecto, ¿no? Sí, con mucho gusto me refiero a lo ocurrido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si me permites, me gustaría también puntualizar un aspecto que señalabas, nada más porque hablo de la experiencia de derecho constitucional comparado, pero no mencioné qué casos, y creo que es significativo tener en cuenta que
tribunales constitucionales, aun cuando de manera explícita no estuvieran facultados para ello, han considerado competentes y han considerado procedentes los medios de defensa constitucional en el caso de Colombia y también India, Taiwán. Pero incluso en el caso de India y Eslovenia, que también ha ocurrido así, es relevante que lo que tuvieron enfrente fueron de reformas equivalentes a las de la supremacía constitucional. O sea, ya ante un límite explícito que el legislativo, los órganos constituidos que conforman el órgano reformador de la Constitución, que quiero poner un énfasis en que son órganos constituidos, ¿verdad? Que no pueden ir más allá de lo establecido por el constituyente originario. Entonces, si quieren establecerle un límite a los tribunales constitucionales, particularmente India y Eslovenia, entre otros, se han considerado que esa reforma incluso adolece de inconstitucionalidad. Paso a referirme a tu pregunta del sistema interamericano. A ver, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es uno de los dos órganos centrales del sistema interamericano, junto con la Corte Interamericana, pero tiene varios mecanismos de protección de los derechos humanos a su alcance. Uno de ellos, de los cuales ya ha ejercido 3, en este caso la reforma judicial. Por un lado, emitió una carta, artículo 41, de la Convención Americana, por la cual solicitó información al Estado mexicano acerca de las condiciones en que estaba el proceso de reforma judicial. Es una comunicación privada, pero que anunció, mencionó la Comisión Interamericana que la había enviado, en la cual también compartió una serie de estándares interamericanos, ¿verdad? La jurisprudencia interamericana que hay sobre algunos aspectos, y señaló su preocupación acerca de avanzar la reforma, pues que se podrían violar derechos humanos. Debo decir que la experiencia de la Comisión Interamericana en este tipo de asuntos es muy positiva, en el sentido de que un gran número de ocasiones en que se envía una carta de esta naturaleza con fundamento en el artículo 41 de la Convención, los estados democráticos son muy receptivos. O sea, no hay un estado que sea democrático, no tiene el propósito de violar derechos humanos. Hay veces que hay iniciativas presentadas por alguna fuerza política, algún legislador, en fin, y que resulta incompatible. Se entera la Comisión Interamericana, lo hacen de su conocimiento y envía esta carta, la toma en cuenta generalmente un Estado democrático y hace los ajustes para hacer compatibles su reforma con lo establecido con la Convención y los estándares interamericanos. En esta ocasión no ocurrió así, pero entonces cuando ya Cámara de Senadores, Cámara de Diputados la aprobaron, en ese momento, antes de que la aprobaran las legislaturas locales, la Comisión Interamericana emitió un comunicado de prensa en donde expresó su preocupación y los posibles violaciones a los derechos humanos que se desprenderían. Esto también ocurrió en septiembre del año en curso. Ahora, todo esto lo hace la Comisión Interamericana en ejercicio de su labor de monitoreo. Esto es, a través de la Comisión Interamericana da seguimiento a la situación de los derechos humanos en todos y cada uno de los 35 países miembros de la OEA. Y al enterarse de que hay un riesgo o de violación a los derechos humanos, actúa de esta manera. Lo que ocurrió este martes 12 de noviembre fue que ya la Comisión Interamericana celebró una audiencia pública con la presencia de las organizaciones defensoras de derechos humanos, en su mayoría integrantes de la
asociaciones de la propia judicatura, o bien también otras organizaciones defensoras de derechos humanos, y por otro lado también concurrió una delegación del Estado mexicano. Hicieron valer las violaciones a los derechos humanos que se prevén de avanzar la implementación de la reforma judicial por parte de las organizaciones defensoras. De alguna manera los que ya mencioné pusieron mucho énfasis en la afectación al derecho de todas las personas a nuestro acceso efectivo a una justicia independiente e imparcial para proteger nuestros derechos, también la violación de la independencia judicial individual e institucional, también el riesgo que esto que existe con avanzar en la elección de juezas y jueces, toda vez que, y así lo puntualizó la comisionada relatora para México, pero me refiero de que de avanzar la implementación de la elección no se estaría garantizando el mérito y habría una afectación a los derechos, también la posible afectación a la democracia. En fin, son aspectos, y ya no se diga también lo del Tribunal de Disciplina Judicial, que también afectaría los derechos a una justicia independiente e imparcial al estar cooptado previsiblemente por la mayoría partidista en nuestro país, el oficialismo. Entonces, todo esto lo hizo valer de manera puntual las organizaciones defensoras de derechos humanos. La delegación de México hizo énfasis, replicó lo que fue las características de la reforma judicial que fue aprobada, nada más describió lo que fue el proceso de reforma constitucional, alegando que había habido participación cuando no la hubo, según ha sido evidente para quienes les hemos dado seguimiento a la participación ni a la judicatura ni a organizaciones de defensoras de derechos humanos, toda vez que fue muy apresurada la manera en que se aprobó dicha reforma. En fin, en su oportunidad, y esto es muy rescatable, porque ya de una manera directa, en presencia de la delegación del Estado mexicano y de las propias organizaciones defensoras de derechos humanos y víctimas, algunas de ellas víctimas de la violación de sus derechos, es la comisionada relatora para México puso énfasis en que si bien podría haber un objetivo legítimo, si se quiere, en la llamada democratización del Poder Judicial, sí puso énfasis en que esto no podría realizarse a costa de otro objetivo y principio indispensable en todo para el sistema interamericano de derechos humanos, como es la independencia judicial, y para todo régimen democrático. Claro. Entonces, no es nada más porque envías el argumento de la democratización, ya puedo hacer lo que quiera. No, puso este énfasis desde mi punto de vista acertadamente, y después me gustaría destacar algunos ejemplos de jurisprudencia interamericana, pero también de la Corte Interamericana, pero también mencionó que si bien el sistema interamericano no prevé un procedimiento específico para seleccionar a juezas y jueces, por lo que es potestad de cada estado determinar cuál es el procedimiento, sí puso énfasis también en que hay criterios básicos indispensables que deben atenderse y que no estarían previéndose en la reforma en curso, como es garantizar que la designación sea por mérito y capacidad profesional, que el procedimiento de reforma se haya dado o debida oportunidad a la sociedad civil,
el que también se garantice que en esta reforma el acceso efectivo a la justicia de todas las personas, a que un tribunal independiente y imparcial proteja sus derechos, en fin, varios criterios establecidos por la jurisprudencia interamericana. Ya lo señaló la comisionada Pochak, relatora para México. Y también aquí quiero destacar la intervención de otro comisionado de Colombia, ¿verdad? Carlos Bernal, en el sentido de que señaló de manera explícita que la reforma judicial era un ejemplo de manual de un constitucionalismo abusivo. Esto es, de que a través del procedimiento de reforma constitucional se pretenda reformar derechos, reformar la Constitución para violar derechos humanos, lo cual es incompatible con el sistema interamericano de derechos humanos, porque también esto es propio de regímenes autoritarios. Entonces fue de manera explícita, y yo estimo, es de la mayor relevancia, este posicionamiento ya de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que debe tener en cuenta el Estado mexicano, el gobierno mexicano, para ponderar su implementación. Está anunciando la Comisión Interamericana también que le dará seguimiento a la implementación, y expresó una vez más su disposición a propiciar el diálogo, que advirtió que no se había tenido lugar en nuestro país, sino por primera vez tuvo que realizarse fuera. Que esa es la característica, o sea, que el diseño de todo sistema internacional de protección de los derechos humanos, tanto del sistema universal de Naciones Unidas como también del sistema regional interamericano, ¿verdad? Una vez que existe alguna posible violación a los derechos humanos y no hay una instancia nacional, o habiéndola por el Poder Judicial hay desacato, pues para eso hay una instancia internacional. Y que hace previsible, ¿verdad?, de acuerdo con la jurisprudencia interamericana, que si persistiera el desacato ante las decisiones ahora de tribunales de amparo, ¿verdad?, pues tarde o temprano, previa decisión de la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, si persiste aún la inobservancia y el desacato por parte del gobierno mexicano, la Corte Interamericana, de manera ya vinculatoria, podrá establecer la responsabilidad internacional del Estado y la condena a que las personas víctimas sean incluso reinstaladas, como ha habido casos en que ha ocurrido así, o al menos indemnizadas por parte del gobierno mexicano, lo cual, si hablamos de miles de personas, pues va a ser costosísimo. Yo también, y con esto concluyo esta pregunta tuya, en el sentido de que si hay una experiencia desafortunadamente rica, en el sentido de que hay varios casos en que ha habido así, por intentos de regímenes autoritarios de avasallar al Poder Judicial. Desde el tribunal, uno de los primeros, el Tribunal Constitucional contra Perú, en donde a ciertos magistrados que fueron destituidos, la Corte, después de una decisión de la Comisión Interamericana, al final la Corte Interamericana condenó, estableció la responsabilidad internacional de Perú, y se le condenó a que reinstalara y, en su caso, indemnizara a quienes integraban el Tribunal Constitucional. También hay Tribunal Constitucional contra Ecuador, ¿verdad?,
En Ecuador fue más grave porque no fue solamente un Tribunal Constitucional, sino fueron todas las altas cortes, Tribunal Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Tribunal de lo Contencioso Electoral. Hay también precedentes relacionados con los jueces provisorios de Venezuela, ¿verdad?, en donde se removía o no se ratificaba, se impedía la continuación en el cargo de estos jueces, o bien otros también más recientes de Honduras. Entonces hay una jurisprudencia firme, ¿verdad?, que debe acatarse. Está también los casos de Perú relacionados con los jueces sin rostro, que también forma parte de la reforma judicial y otra violación grave a los derechos humanos, ¿verdad?, porque le impide a la persona procesada ejercer su derecho a la defensa y al debido proceso, porque al desconocer quién le está juzgando, pues no puede decidir si es susceptible o no de recusación, ¿verdad? Entonces es víctima de la violación a esos derechos. Bien, Jesús, indudablemente que tu experiencia, pues a lo largo de esta charla da cuenta pues indudablemente de una opinión muy clara, muy precisa que tú tienes sobre todos los temas. Y ya para ir cerrando nuestra charla de esta ocasión, me parecía a mí muy importante el tema de la medida cautelar o medida provisional, algún pronunciamiento en ese sentido de la comisión, porque el proceso de implementación, pues aunque hay suspensiones en amparo, la realidad es que los órganos que están organizando la elección pues no han detenido aparentemente su proceso, ¿no? Y con poca transparencia nos han participado de parte de la información. Creo yo que hay un problema presupuestal, creo, porque hay pronunciamientos muy claros del Instituto Nacional Electoral, una cantidad que ellos proponen, y hay una reacción inmediata por parte del partido oficial en el poder, en donde, ¿por qué esa cantidad? ¿Por qué tan alta? ¿Por qué tanto? Entonces, quisiera pensar que ese va a ser un obstáculo para el proceso de implementación, pero indudablemente si ese no lo llegara a ser, si en algún punto el presupuesto se reúne y se pone a disposición del instituto para la organización de la elección, pues entonces, ¿qué sigue, Jesús? En este sentido, me parecería muy importante conocer tu opinión de cómo vislumbras el proceso de implementación. ¿Qué problemas le ves tú a la implementación de la reforma judicial? Severos. Primero, pues sí es esta indefinición jurídica, valga la expresión, en el sentido de que por un lado hubo una decisión del Tribunal Electoral de su sala superior en relación a una acción declarativa que se le planteó en el sentido de que el proceso electoral no era susceptible de suspensión, pero dejando intocadas las decisiones emitidas por los juzgados de distrito, los tribunales de amparo, en el sentido de suspender el avance del proceso electoral. Entiendo también que hubo una medida de apremio por parte de un juzgado de distrito, en el sentido de que por el desacato en que había incurrido el Consejo General les imponía a todos y cada uno de sus consejeras y consejeros una multa, y que ante esto no conozco yo las decisiones, solo estoy refiriendo a algo que registra la prensa, ¿verdad? Prensa, claro. En el sentido de que dijeron no, yo no he avanzado, que lo único que supuestamente habían hecho el Consejo General era emitir un anteproyecto de presupuesto en el sentido de cuánto costaría la implementación del proceso electoral, y que ante eso ha reaccionado, considerándolo muy alto, la presidenta de la República. Pero a lo que voy es que hay esta indefinición
evidentemente decisiones contradictorias entre distintos tribunales. No habría que descartar, estimaría yo, que en algún momento incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ejercicio de su en amparo, en revisión, pueda tomar una decisión para aclarar este tipo de cuestiones. No es obligatorio, ¿verdad? Es discrecional para la Suprema Corte, pero bueno, cabría esta posibilidad en donde se requeriría una mayoría simple, ¿no? Entonces, son aspectos que se tienen en cuenta. Y ya en cuanto a los desafíos de la implementación, que son muchos de carácter operativo, ¿verdad? Además del costo, sí, incluso la Comisión Interamericana, volviendo a la audiencia pública que comentábamos, por un lado ya sabemos lo que dijo el comisionado Bernal, que era sospechoso que cuando una determinada fuerza política consigue el Ejecutivo, consigue el Legislativo, y que lo primero que haga era ir a la elección de juzgadores, que le parecía sospechoso. Pero bueno, pero sí hubo preguntas ya muy precisas de la comisión relatora, en el sentido, Pochac, en el sentido de que la obligación que tendría México de garantizar que personas probas y capaces decidan participar. ¿Qué garantías le estás dando? Porque yo sí he escuchado personas que dicen, no, esto, ¿para qué? ¿No? Y además que tiene un perfil, la carrera judicial, dice que es la parte de la tragedia, ¿no? Lo que estaría provocándose de que todo algo que, o sea, lo que se avanza en 30 años con insuficiencias, pero avances también muy claros, pues ahora se echa por la borda, porque ahora puede ser más efectivo para una persona que aspire a la judicatura no estudiar, prepararse y demás, sino tener alguna cercanía con el partido en el gobierno. Entonces, esas son de las y esto va a repercutir obviamente en la calidad de la justicia, de ahí la gravedad. Y esto, los señalamientos lo hizo la comisionada relatora Pochac. Y también la garantía que se les va a dar a quienes decidan participar de que no van a ser cooptados o afectados en sus derechos por el crimen organizado. Claro. ¿Verdad? O sea, eso también sabemos cómo desafortunadamente los problemas y desafíos que padecemos en seguridad pública y la violencia que prevalece en nuestro país. Entonces son estos riesgos de la implementación, a otros ya también más de carácter operativo en cuanto a lo que se va a enfrentar la ciudadanía, en cuanto a qué tipo de boleta. El magistrado González Alcántara anunciaba que puede tener a la vista un ciudadano ciudadana de la Ciudad de México de más de 1,100 nombres, claro, a los cuales con qué información y capacidad de decisión, la duración que va a requerir que cada persona que participe, o sea, cada ciudadano que ejerza el sufragio, el tiempo que le va a llevar la decisión. Alguien calculaba hasta 4 horas. En fin, son desafíos mayúsculos que se tienen y que todavía también la comisionada relatora Pochac decía, bueno, la participación, o sea, ¿con qué legitimidad se va a supuestamente la democratización del sistema de justicia y ya participar? Pero si va a haber una abstencionismo superior al 80%, pues ¿con qué legitimidad van a llegar? Y para eso echamos por la borda toda la carrera judicial. En fin, es algo que no muy desafortunado, de mucha gravedad, que puede afectar severamente la calidad
de nuestro sistema de justicia. Y en lugar de avanzar, como también lo señalaba, y perdón que lo reitere, pero lo reciente de la comisionada relatora para México, Pochac, en el sentido de que en determinado momento habría otros afectaciones a los derechos humanos y imprevisiones que no podrían lograrse la mejor selección a través de una elección popular de jueces y jueces. Y también participó en esa audiencia la relatora especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, que también hizo señalamientos como los que ya había anticipado, pero que en la propia audiencia y en presencia de la Comisión Interamericana también puntualizó estas graves afectaciones a los derechos humanos y que la elección popular no sería tal como está diseñada. No es que la elección popular sea incompatible con la Convención o estándares internacionales de derechos humanos, pero tal y como está diseñada ante las insuficiencias, no se garantiza el mérito ni la capacidad. Incluso cabe señalar que si bien en el proyecto, vuelvo del ministro González Alcántara, había habido una autocontención, por no decir inmolación o sacrificio, de no pronunciarse sobre la afectación a los derechos humanos de quienes integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya en vía de amparo es otra cosa, y allí también sí podría haber argumentos muy fuertes como para que no avanzara la implementación de la elección, incluyendo la de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o de los tribunales, o del Tribunal Electoral, o del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Todo esto pues está en esta situación, y por vía de amparo puede haber alguna decisión que les incluya, ¿no? Así es. Pues Jesús, muchísimas gracias, de verdad ha sido una charla maravillosa, muy, muy interesante siempre compartir contigo espacios. Si me permites, a manera de resumen, entonces tenemos todavía medios de control constitucional que están abiertos, que están iniciados, que debemos esperar a que se resuelvan, que esperemos que sea en el fondo incluso un pronunciamiento importante de nuestros jueces de distrito, recursos que eventualmente podrían llegar a la Suprema Corte y que nuevamente podría intentarse un pronunciamiento, probablemente ya no en el Pleno, sino a nivel de sala, una audiencia ante la Comisión Interamericana muy importante, con pronunciamientos muy contundentes por parte de la comisionada y el comisionado, que nos dejan abierta la expectativa, la esperanza de que efectivamente también el sistema emita un pronunciamiento mucho más contundente en ese sentido. Y bueno, y lo último que comentabas, las dificultades del proceso de implementación, que indudablemente son muy serias. Yo no veo cómo vamos a organizar una elección en Culiacán, Jesús, por ejemplo. Con la situación que tenemos hoy de inseguridad allá, yo no veo cómo le vamos a pedir a la gente, bueno, de entrada a quienes se inscriban a que hagan campaña. Y luego además que la gente pues salga a votar en una situación en donde seguramente el crimen organizado también pues ya tiene seleccionados a sus perfiles para apoyarlos, ¿no? En ese sentido. Muchísimas gracias, Jesús. Una reflexión final que tuvieras para nosotros. Que aún hay juezas y jueces de amparo en México que protegerán nuestros derechos de manera efectiva. Y si en determinado momento no fueran acatadas sus decisiones, actuará, y está previsto para eso, las instancias internacionales de derechos humanos, en particular la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un primer momento, y si aún así persiste el desacato, la inobservancia, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos de manera vinculatoria. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Jesús. Nuevamente es un honor para nosotros, para Naticum, para tu servidor,
que nos hayas regalado estos minutos. En verdad te lo aprecio mucho. Sé que eres un hombre muy ocupado y que este tema pues también te tiene sumamente comprometido. Te agradezco mucho tu tiempo, tu espacio. Te esperamos muy pronto y te esperamos en Mérida, por supuesto. Además, un ¿no? gran gusto. Muchísimas gracias, Jesús, y muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Los invitamos a que se suscriban a nuestras redes sociales y a que sigan nuestro podcast en el canal de YouTube. Hasta la próxima.